Vamos a prepararnos con una oración. Por ejemplo, Raquel, ¿nos haces tú la primera Es que lo oración? sabía, Que sí, además, que es una intuición que llega por ahí del cielo. en serio, Pues adelante, que el Señor te ilumine. sí. Amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en esta clase de instituto y de aprender cómo se fundó y se creó la iglesia aquí en España. Gracias por el maestro y todo lo que estamos aprendiendo con él. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que podamos alimentarnos y edificarnos y podamos ser mejores hijos tuyos y acercarnos más a Cristo. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones y por estar siempre en nuestras vidas. En el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Raquel. Vamos a prepararnos para ver la película. No se oye. El Evangelio restaurado empezó en España con el distrito del Mediterráneo Occidental, formado por los mormones de las bases militares estadounidenses de Zaragoza, Torrejón de Ardoz en Madrid, de Morón en Sevilla y de Rota en Cádiz. Este distrito estaba bajo la supervisión de la misión francesa. La llegada a España del apóstol Ezra Taft Benson como ministro de Agricultura del gobierno estadounidense permitió excepcionalmente a los mormones de las bases americanas reunirse fuera de las instalaciones militares. Estas reuniones se efectuaron a veces en el campo, donde combinaban lo social con lo espiritual. La primera rama española empezó a reunirse fuera de la base de Torrejón el 4 de febrero de 1968 en una escuela primaria de la calle Jorge Manrique en el centro de la ciudad de Madrid. Empezamos. Muy bien, pues casi se nos cuela Melitón. A ver, Manolo, cuéntanos la película. ¿Cómo fue la historia? ¿Te acuerdas? A ver, quita el sonido, que no se oye. Ahora, ¿Cómo fue que empezamos a hacer la película? a ver, ¿cómo fue aquella idea tuya? No, fue una idea de los dos. No teníamos absolutamente nada. Nada más que tu guión, que costó un montón porque al principio mandaste un libro para meterlo en 15 minutos. Y entonces me acuerdo que tú con un gran esfuerzo pudiste resumir ese montón de hojas en párrafos. Y un servidor pues buscó las imágenes donde pudo. Encontramos el modo
que tuvimos que pedir permiso para poder... eso fuiste tú que te encargaste. Sí, la hermana Charo Somoza en aquella época trabajaba para Televisión Española. Entonces le hablé que el nodo es el noticiario dominical, noticiario que en aquella época cuando ibas al cine, siempre antes de las películas, que eran 2 en sesión continua, ponían las noticias, donde Franco pues hacía propaganda del régimen. Entonces el nodo, que era un reportaje obligatorio en todas las salas de proyección, tenía un reportaje de la llegada de Ezra Taft Benson a España. Charo me ayudó a localizarlo y a obtener un permiso especial por escrito para poderlo divulgar. Y por eso lo metimos ahí en este cortometraje. Me acuerdo que nos pusimos muy contentos porque estábamos buscando algo que representara a alguien de la Iglesia en España. Y al final lo conseguimos. Lo interesante de esta película es que no teníamos ni idea de hacer películas y, como dije la semana pasada, la ilusión superó la tecnología. Y al final, pues salió lo que salió. Así empezó Disney, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Manolo. Es ahí un resumen que ahora vamos a complementar con las diapositivas y vamos a ir desarrollándolo. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver el desarrollo de la lección en diapositivas. Voy a ir explicando, podéis ir participando y una vez que hayamos terminado la diapositiva, que es la exposición mía, formamos 3 grupos para los puntos que os envié en el grupo de la clase. Así que, ¿listos para las diapositivas? Pues adelante, vamos a utilizarlas como guión de la presentación. Muy bien, pues aquí tenemos la historia del distrito del Mediterráneo Occidental o la llegada a España de los primeros miembros de la Iglesia del siglo XX. Hemos estado viendo hasta ahora el siglo XIX y lo cerramos con Melitón. Vimos siglo XIX con Gibraltar, siglo XIX con Melitón y ahora ya empezamos con el siglo XX. Y el distrito del Mediterráneo Occidental es el principio de la llegada de miembros de la Iglesia a España en este siglo. Estamos hablando ya de la posguerra, el año 1945, que las Naciones Unidas dijeron que España no podía ingresar en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, porque España era fascista. Y el 12 de diciembre de 1946, venga, estoy leyendo yo, pero deberíais leer vosotros. ¿Quién quiere leer desde 12 de diciembre del 46 hasta el final? Yo puedo leer, Faustino. Adelante. El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución recomendando a sus miembros retirar de España a sus embajadores. España quedó así aislada en medio de las demás naciones, pero... Así que España está aislada porque era un país fascista y especialmente Francia e Inglaterra no querían saber nada de España. Franco luchó junto a Hitler y España tenía, por tanto, una imagen negativa después de la guerra y nadie quería establecer relaciones con ella. Pero Estados Unidos aparece. A ver, ¿quién quiere leer por ahí? Yo estoy en Estados Unidos, venga. Adelante Estados Unidos. Estados Unidos aparece. Estados Unidos y España. En 1949 se terminó un estudio sobre los intereses estratégicos y de seguridad de los Estados Unidos en España. Y como resultado se decidió establecer un acuerdo defensivo entre ambos países. En 1950 la ONU revocó la resolución contra España.
En 1951, el embajador estadounidense presentó sus credenciales al general Franco. Se eliminaron así los obstáculos que impedían a los dos países llegar a un acuerdo político y económico. Pero, es decir, que Estados Unidos se dio cuenta que le interesaba establecer unos acuerdos con España. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial vino lo que se llamaba la Guerra Fría. Ahora ya el enemigo no era Alemania, el enemigo era Rusia y el comunismo. Entonces Estados Unidos dijo, ¿qué podemos hacer para estar preparados ante el enemigo ruso? Y pensaron que España era un buen sitio para establecer bases militares para controlar a Rusia en la llamada Guerra Fría. ¿Por qué España? Pues porque en España estaba Franco. Franco era anticomunista y sabía que España no cambiaría nunca de opinión, por lo menos en vida de Franco. Y entonces dijo a Europa, que no tenía ninguna relación con España, digo, hacemos dos cosas. O reanudáis vuestras relaciones con España o nosotros establecemos un acuerdo bilateral, independientes de vosotros. Y al final, cuando Estados Unidos establece una relación con España para poder organizar su defensa desde España, la ONU dijo, bueno, pues si Estados Unidos dice que hay que establecer relaciones con España, pues el problema se acabó. En el 50 revocó aquella resolución contra el país y en el 51 ya el embajador de Estados Unidos se presenta en España y empieza ya a abrir las puertas. Ya no hay obstáculos para que España empiece a entrar en el mundo libre. Pero no fue fácil. A ver, ¿quién quiere leer esto que fue difícil? Leo yo, Faustino. Adelante. No fue fácil, porque el gobierno español quería poner algunas restricciones al personal militar estadounidense que viviría en España. La idea original española sobre la llegada de tropas militares era que no hubiera unidades que residieran en un mismo lugar, sino que rotaban entre las diferentes bases, reduciendo al mínimo el número de efectos físicos dentro de ellas. Había incluso en el principio la idea de que solo hubiera militares católicos en aquel primer envío y tropas. Y es decir, que recordemos que España era católica y no querían que ninguna influencia externa, digamos, se entrometieran en el catolicismo español. Y entonces dijeron, bueno, como van a venir los americanos y estos tendrán ideas religiosas distintas, vamos a edificar unas cuantas bases, pero vamos a pedirles que estén rotando continuamente, dando vueltas de aquí para allá, para que si no estén mucho tiempo en el mismo sitio, porque si están mucho tiempo en el mismo sitio, a lo mejor pueden empezar a influir en los católicos con ideas diferentes. Y parece ser que a lo mejor hasta algunos estaban pensando en España, o lo que podemos pedir es que nada más que vengan militares que sean católicos, y ya se acabó el problema. Así que ahí estaban dándole vueltas a la cabeza de si la llegada de militares estadounidenses con otras religiones, otras ideas religiosas, podría de alguna manera perjudicar la unión católica de España, porque en aquella época se confundía la unión religiosa con la unión política y pensaban que la única manera de que España estuviera unida es que solamente hubiera un régimen político y una religión. Si hay más de una religión, eso dividiría a España en trozos y aquello había que evitarlo. Y la única manera de evitarlo es que hubiera una sola iglesia, un solo régimen y se acabó. Y si los americanos crean un problema con sus ideas religiosas, pues habrá que hacerlas que se muevan mucho para que no influyan en nadie o incluso pedir que vengan los católicos, solamente los militares estadounidenses católicos. Y establecer un acuerdo. A ver, alguien que quiera leer esta parte. Yo puedo. Adelante. El acuerdo en materia religiosa incluía lo siguiente: los derechos de llevar a cabo servicios religiosos de todas las creencias dentro de las bases. Estipulaciones para asegurarse de que el personal estadounidense no participara en actividades proselitistas entre los católicos españoles. La aprobación de un borrador del Consejo de Ministros español en el que se indicaba que las fuerzas norteamericanas estaban obligadas a respetar las leyes españolas, una de las cuales era que la religión católica era la única forma aprobada de adoración. Pero, es decir,
una vez que llegasen las tropas estadounidenses, tendrían derecho a tener sus servicios religiosos dentro de la base correspondiente. Entonces, por ejemplo, todos los militares que llegaban a la base de Madrid, si, según la religión que tuvieran, había una especie de capilla multiconfesional y tomaban horarios, turnos, de manera que había reuniones de una iglesia, reuniones de otra iglesia, y por tanto eso significaba que dentro de las bases iba a haber reuniones de grupos religiosos no católicos, algo que estaba prohibido por la ley, pero dentro de las bases podrían hacerlo como parte de este acuerdo, el aspecto religioso del acuerdo. Y le decían, de acuerdo, podéis tener vuestras propias reuniones religiosas no católicas en la base, pero no podéis hacer proselitismo. Si no podéis invitar a los españoles para que vayan a las reuniones, no podéis hablar con nadie de fuera de España de la religión que no sea católica, y el Consejo de Ministros recordó a estas fuerzas que iban a venir que España era solamente católica y no se permitía ninguna otra religión. Así que aunque tuvieran sus propias reuniones, no deberían hacer nada para cambiar a las personas de creencia. Pero estos acuerdos abrieron puertas, que sería el principio de lo que vamos a ver. A ver, siguiente lector o lectora. Yo puedo. Adelante. Los acuerdos abrían ciertas puertas. Los pactos entre Estados Unidos y España eran los siguientes. Acuerdo de defensa, que garantizaba ciertos derechos relacionados con las bases. Por medio de este acuerdo entrarían en España los primeros mormones. Acuerdo técnico, que protegía derechos y privilegios del personal militar estadounidense que vendría a España. Este acuerdo permitía pedir al gobierno español permiso para tener actividades de culto de diferentes grupos religiosos dentro de las bases. Acuerdo de defensa y ayuda económica, que incluía la ayuda a España de varios organismos de los Estados Unidos, además del Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Agricultura y Comercio. Este acuerdo permitía la visita a España del elder Ezra Taft Benson, que era ministro de Agricultura. Muy bien, gracias, Lara. Así que aunque dejaron muy claro que podrían tener reuniones y que cada grupo religioso tenía derecho a usar la capilla multiconfesional dentro de la base, les recordaron que España era católica y por tanto no podía haber ningún tipo de proselitismo, pero ya empezó a haber una libertad religiosa dentro de las bases. Es decir, en España no había libertad religiosa y por tanto no se permitía nada que no fuera católico. Pero dentro de las bases, estos acuerdos permitían que hubiera esa libertad. Yo lo llamaba, y creo que lo he puesto por ahí en alguna parte, la Iglesia de Jesucristo en las catacumbas. Porque dentro de las bases los miembros de la Iglesia podían tener reuniones de acuerdo a sus creencias. Así que las reuniones de la Iglesia de Jesucristo, que no estaban permitidas por la ley, las tuvieron o las podían tener de acuerdo con estos acuerdos dentro de las bases militares. Y encima venía un punto de apoyo para la Iglesia de Jesucristo, y era que los acuerdos entre Estados Unidos y España eran principalmente en la exportación de material agrícola. Y resulta que el ministro, o el secretario que llaman en Estados Unidos de Agricultura y Comercio, era un apóstol de la Iglesia. No sé si habéis leído la biografía del elder Benson, de cómo Eisenhower decidió llamarlo como secretario de Agricultura, o ministro que llamamos en España. Parece ser que Eisenhower necesitaba un hombre para convertirlo en el responsable de Agricultura y Comercio en Estados Unidos, y el elder Benson, que era apóstol y que había estudiado este campo de la agricultura, fue su candidato. Entonces se lo dijo al presidente McKay, porque el presidente McKay tenía que dar permiso para que un apóstol se dedicara a la política de esta manera. Entonces el elder Benson le dijo al presidente McKay: presidente, mire, me ha dicho Eisenhower, el presidente Eisenhower, que yo sea su ministro, ¿qué le digo? Y el presidente McKay dijo: pues adelante, puedes aceptarlo, si todo está de acuerdo con nuestras creencias, tienes permiso. Entonces Eisenhower y Benson se reunieron y Benson le dijo a Eisenhower: creo que usted se ha equivocado al pensar en mí. Primero, porque a mí no me gustan los militares como presidente del gobierno. Y Eisenhower era un general. Segundo, no creo que a la gente le guste que haya un ministro religioso de secretario de Agricultura.
Segundo, tercero, yo soy de Idaho, que es un estado muy debilucho, muy poco potente en el mundo de la agricultura, y quizás usted puede encontrar a alguien más competente fuera de Idaho. Así que yo creo que usted debería buscar a alguien mejor que yo. Así que Benson estaba tratando de descubrir el bulto. Y entonces Eisenhower, que conocía muy bien a Benson, le dijo algo que Benson nunca negaría. Si alguien conoce a Benson, Benson era un patriota de estos que se ponía firme, e incluso ponía firme a todo el mundo. Incluso dicen que lo mandaron a Europa, a la misión europea, para quitarse de encima a Benson, que era demasiado político y creaba un poquito de conflicto entre los miembros, entre los demócratas y los republicanos. Benson era un republicano de estos, de UPA. Entonces le dice Eisenhower: señor Benson, ¿no va a servir usted a su patria? Benson se puso firme con la mano en el pecho y dijo: ahora mismo aquí estoy. Y lo hizo secretario de Agricultura. Y estuvo 4 años con él, en la legislatura de los 4 años. Y Eisenhower lo reeligieron como presidente y él reeligió a Benson como su secretario de Agricultura otros 4 años más. Y cuando ya Eisenhower se iba a marchar, un grupo de republicanos quisieron proponer a Benson como candidato a presidente de los Estados Unidos. Y entonces el presidente McKay le dijo: Benson ya está bien de política, vuelve al quórum. Y esa posible candidatura se perdió, pero estaba ahí incluso como un candidato a, como Mitt Romney hace poco tiempo, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos a Benson como secretario de Agricultura o ministro de Agricultura, y por tanto, cuando él venía a España, no solamente se reunía con los políticos, también se reunía para hablar de la Iglesia, no solo para hablar de agricultura. Así que en estas situaciones todo estaba preparado para que los miembros de la Iglesia vinieran a España, los miembros estadounidenses vinieran a España y la Iglesia empezase a funcionar, a pesar de que no había, como digo, una ley de libertad religiosa. A ver, entonces se preparan ya para firmar los acuerdos. ¿Quién lee por aquí? Puedo leer yo. Adelante. El 25 de septiembre de 1953, el secretario de Estado John Foster Dulles autorizó al embajador americano que firmara los acuerdos. De esta manera concluían 18 meses de negociaciones, que solo unos pocos años antes parecían imposibles. Así que finalmente, muchas gracias, en el año 53 se firmaron esos acuerdos después de 18 meses de negociaciones para llegar a acuerdo de lo que realmente se comprometía cada una de las partes. Firmaron los acuerdos y ya está todo preparado para que empiecen a buscar bases militares y a llegar los militares estadounidenses a España. Los acuerdos fueron entre 2 generales, el general Eisenhower y el general Franco. Y es muy interesante, esto es un estudio que queda ahí en el aire, es decir, cómo Franco al final se convirtió en el artífice de que hubiera libertad religiosa en España, porque fue el que preparó el camino para que entrasen personas que no eran católicas. Así que el general Franco está casi oculto en un pacto que es el que facilitaría posteriormente que la Iglesia de Jesucristo se legalizara, como veremos más adelante en otras lecciones. Pero lo hizo por dinero, porque le dieron más de 2.000 millones de dólares. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero lo hizo por dinero, ¿eh? Y comida, que estábamos todos muertos de hambre. Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver, como dices, Raquel. Entonces, si él lo hubiera sabido, si Franco lo hubiera sabido, que se estaban metiendo los mormones. Franco despertara. Entonces, si lo llega a saber, no hubiera aceptado ni siquiera el dinero. No sé, yo creo que sí, porque en el fondo Franco era muy franco. Era francamente liberal. Muy bien, entonces ya empiezan los planes para construir las bases militares. A ver, ¿quién lee este punto? Yo misma. La selección de los lugares apropiados para construir las bases militares en España. Durante el periodo que va del 26 de septiembre de 1953 al 31 de diciembre de 1955, se hizo la selección de los varios lugares para instalar las bases militares, con sus correspondientes infraestructuras. Muy bien, gracias. ¿Dónde construimos las bases? Y esa es una cosa que tenían que decidir. ¿Dónde los construimos? Y decidieron construirlo donde veíamos antes en el cortometraje de Manolo, en Zaragoza,
en Madrid, en Sevilla y en Cádiz. Y una vez que, bueno, empiezan a venir aquí las personas que tienen que construir las bases, una vez elegidos los lugares, empiezan a venir aquellos que tienen que empezar los trámites para la construcción y demás. Y entre estos que vinieron para hacer los preparativos de la construcción había miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y, ¿qué dice aquí? ¿A quién le toca? Tendréis que repetir porque me parece que hoy hay un grupo. Bueno, lo leo yo. Adelante. Bueno, lee, Xavier, lee. Bueno, la primera vez que los miembros de la Iglesia tienen una presencia continuada en España fue con la llegada de los militares americanos para construir las bases de utilización conjunta, después de la firma de los Pactos de Madrid entre Franco y Eisenhower en 1953. Muy bien, Xavier. Entonces firmaron los Pactos de Madrid, pactos secretos que lo llaman, entre Franco y Eisenhower, en el 53, como hemos dicho, y ya empiezan a llegar militares que se van a encargar de gestionar la construcción de estas bases. Y entre ellos pues había miembros de la Iglesia. Por ejemplo, este hombre muy interesante que yo conocí personalmente y que se instaló en España, como vamos a ver. A ver, Jorge, ¿qué ibas a decir tú? No, leer la diapositiva, la leo. Denos. En 1955 empiezan a llegar los primeros militares americanos para construir las bases y vivir en España. En 1956, los militares miembros de la Iglesia, el mayor Bean y el mayor McDermott, el comandante Fish y el sargento Jack Johnson y sus familias empezaron a tener reuniones de la Iglesia en España. Muy bien, y yo he puesto a Jack Johnson porque él va a ser una herramienta muy interesante en este principio. Así que estos son los 4 militares. Y yo digo, bueno, pues si queréis aprenderos de memoria los nombres es muy fácil. Decís, voy a prepararme un plato de judías con pescado, le voy a echar salsa McDermott y se la voy a dar a Jack Johnson. Y ahí tienes la fórmula de los 4 militares que llegan a España para empezar la construcción. A Jack Johnson, luego Jack Johnson, como vamos a ver ahora, será una herramienta muy interesante. Y ya empiezan a organizar todos estos grupos. El distrito del Mediterráneo Occidental. Funcionando dentro del programa de la Capellanía Militar, los grupos y ramas militares sur de España, Zaragoza, Madrid, Sevilla y Cádiz, junto con las ramas del norte de África, Kenitra, Marruecos y de las Azores, Lajes, Portugal, componían el distrito del Mediterráneo Occidental bajo la dirección de la misión francesa. Muy bien. Entonces, construyen una base en Zaragoza y allí hay militares miembros de la Iglesia. Construyen otra en Madrid, también hay allí militares de la Iglesia, en Sevilla y en Cádiz. Y todos estos van a necesitar asistencia religiosa. Entonces deciden ponerlo bajo la jurisdicción de la misión francesa. El presidente de la misión de Francia desde París supervisará estos grupos de miembros de la Iglesia de las diferentes bases y con ellos formaron un distrito para organizarlos, el distrito del Mediterráneo Occidental, que también incluía Kenitra, que era de Marruecos, y Lajes, que era de las Azores portugués. Así que ponen un distrito y ahora van a supervisarlo desde Francia. Si alguien pregunta algo, paramos, si no, seguimos adelante. La historia, un breve resumen hice aquí de la historia de este distrito. A ver, ¿quién lee esta breve? Yo creo. Tú, venga. Venga, Adrián. Adrián. Vale. Historia del distrito Mediterráneo Occidental. Este distrito se organizó a principios de 1950 bajo la dirección de la misión europea con Ezra Taft Benson como presidente. Este distrito dependía en aquella época de las oficinas centrales situadas en Alemania, hasta que posteriormente se puso bajo la dirección de la misión francesa. Muy bien, gracias Adrián. Es un resumen muy breve. Entonces, desde el 1950, con Benson ahí al frente, primeramente bajo la dirección de Alemania, después desde Francia, y este es un breve resumen de cómo se fue desarrollando este distrito que permitirá a los miembros de la Iglesia de las diferentes ciudades y bases organizarse. Entonces, ¿qué pasó con Madrid? ¿Necesitas lector? Venga, lectora. Lectora. La base aérea de Madrid.
En el caso de Madrid se escogió Torrejón de Ardoz para instalar una base aérea. El personal se instaló fuera de la base militar, lo cual permitió el contacto entre los militares americanos y la población española de la zona. Esto ayudó a la integración de los primeros santos de los últimos días españoles que asistieron a las reuniones de la rama americana. La base aérea de Torrejón se abrió en abril de 1958. Muy bien. Yo, ¿Pero qué personal? ¿El militar o...? es que, claro, ¿dónde iban a vivir? Porque los militares venían con sus familias, ¿no? Venían los hombres con sus esposas, con sus niños. Entonces, la idea sería que las familias estuvieran dentro de la base, pero en Madrid utilizaron poblaciones de los alrededores para que los militares se instalaran. Vale. Claro, permitía a los estadounidenses, miembros de la Iglesia, con su familia, estar en contacto con los vecinos, que no eran miembros de la Iglesia. Y eran católicos, y aunque se les dice que no podían hacer proselitismo, pero el contacto ahí es inevitable, ¿no? Entonces ellos eligieron Madrid, Torrejón. En Torrejón ya había una base aérea en aquella época, pero era una base aérea muy primitiva. Hay una población cerca de Madrid que hay un museo, el Museo del Ejército de Aire o algo así, y me fui allí para estudiar la historia de la base aérea de Torrejón. Y me acuerdo que leía que decía que la base, cuando llueve se cierra la base porque los aviones se llenan de barro, ¿no? Eran pistas de tierra, aquello era una cosa muy primitiva. Entonces, claro, cuando llegan los estadounidenses, aquello se convierte en una base en regla, con todos los recursos necesarios para que los grandes aviones militares pudieran aterrizar allí. Pero en un principio aquello era una base aérea de avioncillos con pistas de tierra. Muy interesante la historia que ahí estudié. Así que los americanos convirtieron aquello en una verdadera base. Y yo me acuerdo en mi época adolescente que había muchas manifestaciones en Torrejón contra los americanos, fuera los americanos de aquí, los americanos de Torrejón. Aquello era una lucha muy grande. No hacían nada a nadie, pero en este caso era molestar. Entonces aquí yo hice aquí un breve resumen de esta base de Torrejón. Cuando yo quise estudiar y escribir la historia de este distrito, tuve que ir a las historias de la iglesia que dejaban los militares. Y ellos tenían muchos problemas porque rotaban continuamente. Allí cambiaban de obispo todos los años. Porque los obispos de repente te dicen que te tienes que ir a otro lugar y tienes que marcharte. Entonces las familias están continuamente rotando. Y las bases militares lo mismo aumentan que disminuyen, lo mismo se organiza una rama, que luego se organiza un grupo, que si nada más que hay un grupo de escuela dominical, estaban continuamente modificándose. Entonces las bases se movían mucho y es muy difícil escribir la historia de esta época del distrito de Mediterráneo Occidental. Yo aquí he puesto, a ver quién lo lee por ahí, para ver los únicos datos que yo encontré para empezar la historia de la iglesia. Yo puedo leer. El primer grupo de militares sudamericanos llegaron a Madrid en 1956. En 1957 se les autorizó a tener reuniones los domingos, pero solo dentro de la base y en un edificio asignado para ello, y no permitían la asistencia a ciudadanos españoles, ni tampoco que se les invitara. Ese pequeño grupo de militares funcionaba bajo la supervisión de la misión francesa. Ese fue el principio de la Iglesia de Jesucristo Sud en España. Ese grupo se convirtió en rama en 1957, cuando llegó a tener 100 miembros, la mayoría de ellos militares, junto con algunos funcionarios de la Embajada Americana y ejecutivos de empresas multinacionales. Gracias. Entonces, dicen que la base de Torrejón, la base americana de Torrejón era la que tenía mucho más miembros de la iglesia, casi en toda la zona esta de Europa. Así que ahí siempre ha sido una iglesia muy fuerte en Torrejón. Y allí había militares estadounidenses, funcionarios de la embajada americana y ejecutivos de empresas multinacionales. Estos formaban la rama de la base de Torrejón, llamaba la rama americana. Y por supuesto no estaba permitido invitar a españoles ni nada, pero poco a poco se fueron colando por allí. Que es curioso que mandaran a tantos militares que justo eran miembros de la iglesia, porque eso a propósito no lo habrían hecho. Entonces eso está también preparado, supongo, desde arriba para estos fines.
Querían que fueran católicos, pero al final fueron muy mormones. Y yo estuve dentro de la base y estuve estudiando muchas cosas interesantes por allí que nos dejaron pasar. Esta es la capilla multiconfesional. En aquella época se reunían diferentes grupos religiosos en la misma capilla tomando turnos. Y ellos cuentan, cuando lees un poquito la historia, no tenían material casi para las reuniones. Las reuniones sacramentales se escuchaban algunas cintas de las conferencias generales y se repetían mucho, es decir, no tenían allí mucha variedad en sus reuniones y allí hacían lo que podían los pobrecillos. Y esto es la capilla multiconfesional de entonces. En Zaragoza, pues en Zaragoza pasaba lo mismo. Y yo intenté escribir la historia del distrito en Zaragoza y era muy difícil encontrar registros. Tenía que buscar, pues afortunadamente, aunque formaba parte de la historia de la Iglesia de Francia, estaban en inglés, porque si hubiera estado en francés habría sido un problema, porque yo de francés no entiendo nada. Pero allí estaban en la historia, la Iglesia de Francia, que es la que supervisaba el distrito, pues estaba escribiendo la historia y esto es lo poquito que encontré del principio de Zaragoza. A ver, ¿quién puede leer lo de la base de Zaragoza y el principio de su historia? Yo mismo. Bueno. Venga. Hay un informe histórico del Grupo Militar Sud de Zaragoza, Distrito del Mediterráneo Occidental, de marzo de 1959. En 1961 el grupo tenía 51 miembros. El 5 de abril de 1964 el grupo dejó de funcionar con la salida del personal militar. El 1 de agosto de 1970 se organizó el grupo como parte de la misión de España. El 17 de marzo de 1974 el grupo se convirtió en rama. Muy bien, gracias. Porque en el 70 fue cuando se organizó la misión de España y ya se separó de la francesa, como veremos en su día, y tardó bastante tiempo en convertirse en una rama, grupitos pequeños que se movían demasiado. La de Morón, en Sevilla, esta es interesante porque casi tenía un nombre mormón, ¿no? Esta base. A ver, ¿qué sabemos? ¿Qué descubrimos investigando los principios de esta base? Después de mucho trabajo encontré 4 cosillas nada más. A ver, no sabemos... A ver, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos cuándo se organizó el primer grupo de submilitares americanos. Hay registros desde el año 1963 como parte del Distrito del Mediterráneo Occidental. El grupo se organizó como una rama el 24 de septiembre de 1967. Más adelante se disolvió la rama, que se convirtió en una escuela dominical dependiente. Se organizó de nuevo como rama en enero de 1971, como parte de la misión de España. Muchas gracias. ¿Y esto por qué? Pues por la rotación. Como estaban continuamente moviéndose, de repente ya no hay miembros, de repente hay muchos, de repente nada más que hay un grupito, y incluso una ocasión nada más que tenían una escuela dominical, dependiente de la rama más cercana. Entonces estos son los movimientos y es muy interesante investigar el principio de estas unidades o de estos grupos militares de las bases porque están en una situación bastante primitiva y precaria y el desarrollo fue siempre interesante de seguir, pero muy difícil por falta de datos. Y con respecto a Rota, ¿qué decimos de Rota? Las actas más antiguas de reuniones del Grupo Sud de Rota como parte del Distrito del Mediterráneo Occidental se remontan al año 1963. La asistencia a las reuniones de una conferencia de fecha 11 de octubre de 1964 fue de 23 personas. La rama de Rota se organizó en 1967. El 28 de junio de 1970 había 123 miembros, 34 familias americanas, había también 7 familias españolas, 13 miembros españoles. En total había 136 miembros. En junio de 1970, la rama de Rota estaba bajo la supervisión de la misión de España. La rama de militares de Rota sigue funcionando, la única de España. Gracias, Cintia. Entonces se fueron cerrando todas las bases, pero la derrota continuó. Y ya a partir del 70, ya hay libertad religiosa, los españoles empiezan ya a formar parte también de estas reuniones. La Iglesia empezó en España con los españoles que estaban en las bases. Por eso, cuando hablamos del principio de la Iglesia en España, tenemos que buscar el principio en Zaragoza, en Madrid, en Sevilla y en Cádiz.
porque la influencia de los militares fue creando grupitos españoles que sería el principio de la Iglesia española. Bueno, pues aquí tenemos al presidente Eisenhower. Pregunta. Has dicho militares españoles, o sea que los primeros españoles eran militares que trabajaban en la misma base y que ahí dentro es donde conocieron la Iglesia. Si he dicho militares españoles me he equivocado, quiere decir militares estadounidenses. Gracias por decirlo. Quizás haya escuchado yo mal, que ya a mí estoy medio sorda. Eran militares estadounidenses y las familias que estaban entrando en contacto con la base, porque poco a poco, como decíamos, los contactos entre los americanos y los españoles fue generando conversos. Entonces, los primeros conversos están siempre conectados con estas bases militares. Esta es una fotografía donde vemos a Benson e Eisenhower y este fue un punto muy importante como comenta. El de Benson. ¿Y cuál es Benson? Yo no lo reconozco en la foto. A ver, ¿quién es Benson? ¿Quién pensáis que es? El de las gafas. El de las gafas, sí señor. Este es el de Benson. Ah, pero estaba irreconocible, nunca lo vi de esta manera, perdón. Está Eisenhower y luego ya están los demás que ya no sabría cómo se llaman. Y Benson tuvo una participación muy importante en el desarrollo de la Iglesia y en las bases. A ver, Ed de Benson, ¿qué sabemos de él? El elder Ezra Taft Benson. Entre 1953 y 1958, España recibió 358 millones de dólares en excedentes agrícolas. Esto permitió al apóstol Ezra Taft Benson visitar España en 2 ocasiones, en 1954 y 1957 como ministro de Agricultura. Claro, incluso vino antes que Eisenhower, precisamente porque el acuerdo tenía mucha relación directa con excedentes agrícolas. Y como estaba comentando antes Raquel, dieron 358 millones de dólares en este caso, pero no lo daban en efectivo, sino en excedentes agrícolas, que a España le venía bien en aquella época. Bueno, yo exageré y dije más de 2.000 y pico y bueno, solo eran 300 y pico. Sumando podía llegar, sí, que no sabemos. Pero vamos, yo nací en el 50 y sé que en aquella época, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en las afueras de Madrid, mi familia y yo, mis padres, mis hermanos, unas chabolas ahí en medio del campo. Y para comer, ¿qué hacíamos para comer? Decía mi madre, Faustinín, porque mi padre se llama Faustino, entonces yo era Faustinín. Vete a la tienda y pides que te den 1 kilo de lentejas y que te lo apunte. De fiao. Entonces yo llegaba y me ha dicho mi madre que me dé usted 1 kilo de lentejas y que me lo apunte. Entonces sacaba un papel y apuntaba, familia López, me debe 1 kilo de lentejas, y yo me la llevaba, ¿no? Y luego cuando terminaba el mes, mi padre que era albañil, pues liquidaba las deudas. Y en aquella época, si querías comer o si querías vender, tenías que hacerlo de fiado. Ahora no, ahora dice, oh, mañana se fía, hoy no. En aquella época tenías que fiarte, porque si no, no vendías nada. Así que estos excedentes agrícolas eran importantes. Incluso yo recuerdo que cuando era niño llegaban de América leche en polvo y queso americano. Y había unas monjitas en un convento cercano que era la que los administraban. Y tenías que ser un católico bueno para que te lo dieran. Luego me he enterado que mucho de eso que llegaba aquí era de los mormones. Es decir, la ayuda humanitaria de la iglesia. Era muy interesante cómo para comer queso mormón tenías que ser católico. Que venía el bote de leche en polvo con la abejita de Deseret. Eso lo escuché después. Pero la leche en polvo me acuerdo yo de haberla probado, es decir, que es interesante. Así que los excedentes agrícolas eran muy importantes en aquella época y curiosamente el ministro de Agricultura era mormón y por eso su papel era fundamental en los intercambios en este acuerdo. Y esto que ya hemos visto hace un momento, siempre que íbamos al cine, siempre nos ponían esto. Antes de la película, la publicidad o la propaganda franquista. Y aquí localizamos este punto. La llegada a España del apóstol Ezra Taft Benson como ministro de Agricultura del gobierno estadounidense permitió excepcionalmente a los mormones de las bases americanas reunirse fuera de las instalaciones militares. Porque estaba prohibido reunirse fuera. Pero Benson llegó y empezó a hablar, mira que los mormones, que son buena gente, que es importante que los tengáis en cuenta, que no son peligrosos. Entonces parece ser que, según leo yo en los estudios que recibí, en los documentos, pidieron permiso en la base de Torrejón para reunirse fuera de la base militar
Y como Benson había venido aquí, que era el secretario que nos traba de comer, pues dijo, oye, que los mormones son peligrosos. Bueno, pues dejémoslo salir a tomar el fresco. Y hacían picnics sacramentales, como vamos a ver ahora. Así que esto es lo que hacía Benson cuando venía a España. A ver. La visita del Elder Benson a España. A ver. No, tú, Santiago. La visita del Elder Benson a España en 1957 tuvo una importancia más allá de su responsabilidad como ministro de Agricultura. Visitó los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores y al grupo de militares sud de la base de Torrejón. Estas visitas se hicieron notar cuando el responsable del grupo pidió permiso para tener reuniones dominicales fuera de la base, y se lo autorizaron sin problemas. Estas reuniones facilitaban el contacto con ciudadanos españoles. Muy bien, así que ya tenían permiso para reunirse fuera. Perdón, Faustino, a partir del 57 podían haber miembros de la Iglesia haciendo reuniones dominicanas fuera de las bases. Eso es lo que se supone que... Una vez que él habló a favor de los miembros de la Iglesia, pidieron permiso y luego ya a partir de ahí, pero no sabemos exactamente cuándo era. Pero hemos visto hace un momento a Jack Johnson. Jack Johnson era el único soltero del grupo que vinieron a España para construir bases. Y este Jack Johnson se enamoró de una española, se casaron y han estado viviendo en Guadalajara hasta hace poco tiempo. Y bueno, no sé si las jovencitas de aquí de España, Jessica Johnson, es la hija de este matrimonio, que de vez en cuando, y yo estuve en casa de ellos, luego se murió Jack Johnson y se quedó viuda la española Eva, y yo estuve una vez con Jessie, con su madre, y estuvimos hablando una entrevista para que me contara cosas de aquella época, y me dio fotografías muy interesantes de estas reuniones que llamaríamos picnics sacramentales. Entonces, los miembros de la iglesia de la base de Torrejón, Eva es la que está sentada ahí a la derecha, en el suelo, con esa especie de camiseta verde con el vestido blanco. Ella fue la que me dio estas fotografías, compartió conmigo estas. Ahí tenéis la mesa sacramental y ahí están, se supone que dando un discurso. Y el río al lado, por si acaso algún español quiere bautizarse. Así que estas son fotografías que Eva Carreras de Johnson compartió conmigo, que muestran esto que estamos comentando, que permitieron a los militares sud, cuando dice sud se refiere a santos de los últimos días, los militares miembros de la iglesia tuvieron permiso y pudieron reunirse fuera, y esto era una manera de ir poco a poco entrando en contacto con la población. ¿Veis alguna vez el río al fondo, todos sentados ahí escuchando a los discursantes y la mesa de la Santa Cena ahí preparada para el reparto? Estas son fotografías que Eva compartió conmigo. Hoy en día no tendríamos reuniones sacramentales en el río, pero en aquella época era una cosa muy interesante salir de la base y respirar aire civil. Muy bien. Aquí tenemos una fotografía. El presidente de la misión francesa de vez en cuando visitaba las bases militares. Arriba del todo tenéis ahí, si miráis, ahí hay un joven, el tercero de pie por la derecha, ¿veis ese joven con barba? Ese después volvería a España como presidente de la misión de Madrid, presidente Winkel. Era un estudiante y como estudiante pues estaba allí participando. Abajo sentado el segundo de la izquierda, ese fue, luego se convirtió en el Elder Lassiter, que fue 70 de área aquí en Europa. Y en el centro, con un muchacho, está el presidente de la misión. El presidente, ¿cómo se llama? Que yo no puedo ver la parte de arriba. ¿Viene el nombre o no? ¿No viene el nombre del presidente de la misión? No lo veo. No, es una fotografía de cuando el presidente de misión viene, y ahí veis un torero allí de la parte de atrás en la foto. El presidente de la misión venía y se reunía con los militares del distrito y de la rama. Incluso también venían de vez en cuando, aquí el presidente, aquí ya viene el nombre, Rulon Hinckley, y el elder Mark E. Peterson visitando Sevilla. Así que la rama funcionaba, y ve los peinados y las caras típicas de la época. La presidencia del distrito, con el presidente de la misión, con el apóstol, el del Lassiter, el primero de la derecha.
Entonces se visitaban estas ramas para que no se quedasen abandonadas. La presidencia del distrito, que en este caso pues estaban en Madrid, pero podían ser de cualquier rama de las 4 de las bases militares. La rama de Madrid, todos son oficiales del ejército y con las familias ahí participando. De vez en cuando tenían conferencias de capacitación en Alemania, y aquí tenemos al Elder Hinckley con su esposa, y como estos militares tenían a su disposición los aviones con los que viajaban de un lado para otro, los que podían se metían en un avión militar, se iban a esta ciudad de Berchtesgaden, donde hacían conferencias, y en este caso en octubre del 67, con el apóstol presente, los militares que podían pues escapaban y allí tenían las conferencias de capacitación con los apóstoles que los visitaban. Y como he dicho, los empleados de las empresas multinacionales participaban en este distrito. Y aquí tenemos al Elder Hales, que en aquella época trabajaba para la Gillette en Sevilla, y era parte del distrito. Entonces, cuando podía, pues él viajaba por España. Los que eran de la presidencia del distrito, del consejo del distrito, pues viajaban por España para visitar las unidades. Y el Elder Hales, que luego se fue el apóstol, pues en aquella época viajaba por el distrito del Mediterráneo Occidental, aprovechando su puesto de trabajo como un ejecutivo de la Gillette en Sevilla. Y lo que estaba comentando de Jack Johnson, que era uno de los 4 que vino para dirigir la construcción de las bases militares. ¿Qué dice ahí? Leo, Jack Johnson era el único militar soltero del grupo de 4 militares que llegaron a España en el principio. Se casó con una española que se tuvo que bautizar en Alemania para poder unirse a la iglesia. Entonces ya no podía bautizarse en España. En aquella época no se podía hacer bautismo en España. Y entonces se bautizó en Alemania, aprovechando que él tuvo un viaje a Alemania, porque estaban continuamente viajando y rotando, se fue con él y allí se casaron. Perdón, allí se bautizó. Y casarse se tuvieron que casar en Gibraltar, porque en España era imposible que una católica se casara con un protestante. A los mormones pues lo consideraban protestantes. Entonces ella se supone que era católica, porque si eres español eres católico. Yo me acuerdo que un joven que yo conocí cuando yo estaba investigando la iglesia, yo escuché a los misioneros en una pensión, que ellos vivían de pensión familiar, y allí estaba de pensión también un joven asturiano, que estaba allí trabajando en Madrid, y este joven de vez en cuando hablaba conmigo, porque conocía a los misioneros porque estaban allí en la misma pensión. Y él me decía, yo es que no sé qué hacer, porque es que él tenía una hermana monja, la familia muy católica, y dice, mi madre me dice, hijo mío, que los americanos sean mormones está bien, pero los españoles tienen que ser católicos. Entonces le costaba mucho trabajo escuchar a los misioneros y demás. Entonces, claro, ella se supone que era católica, él se supone que era protestante y no estaba permitido que se casara un protestante y una católica. Así que tuvieron que casarse en Gibraltar, ella bautizarse en Alemania, porque se supone que en España no se podía hacer nada que significase proselitismo, y de este matrimonio pues surgió el principio de la unión entre miembros y no miembros. Un ejemplo, ¿cómo se convirtió en miembro de la Iglesia un español? Pues casándose con uno de los militares, es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es este, José María Oliveira. Yo tengo una preguntita entonces, de hecho 2. Claro. Entonces, Eva María Carrillo es la primera española que se bautizó. María Carreras. Sí, es la primera, porque yo siempre había pensado que era el presidente Oliveira. Bueno, ella, no me acuerdo la fecha de ella. La fecha de Oliveira la tenemos aquí en el 66, pero es posible que Eva Carreras fuera antes. Yeah. Incluso antes que Oliveira fue Juan Ventura. Vale, sí me suena el nombre. En Barcelona en el 50 y pocos. ¿Y se sabe cómo se bautizó, cómo conoció él la iglesia y se bautizó? ¿Quién? Juan Ventura. Pues Juan Ventura, él vivía en Barcelona. En Barcelona siempre había portaaviones de los americanos, los marines americanos, y siempre había un portaaviones en Barcelona y los marines pues se bajaban a la ciudad a divertirse. Y los mormones que hacían, pues conocieron a Juan Ventura, y Juan Ventura se bautizó por la influencia de los militares de la base. De hecho, Faustino,
perdón, el primero sería Jordi Ventura, que es el hermano de Juan Ventura. Primeramente Porque estuve investigando para hacer la historia de la iglesia en Cataluña por el 50 aniversario hace poco, y el primero sería Jordi, que convenció a Juan, y entonces se bautizaron en Narbona. En el 52. La primera edición de mi libro no decía nada. Después Luis Rodríguez, que está allí de catalán prestado, el pobrecillo ahí luchando, me dijo, oye Faustino, no has puesto nada de la familia Ventura. Entonces digo, pues tienes razón. Entonces en la segunda edición tengo un capítulo dedicado a Lord Ventura que dice exactamente lo que tú dices, Xavier, muy bien. Se bautizó Jordi, después se bautizó Juan, pero claro, no se bautizaron en España, porque se supone que está prohibido. Si un español se bautiza en España, eso puede crear conflictos diplomáticos, porque eso quiere decir que ha habido proselitismo en el país y está prohibido. Entonces, ¿cómo se bautizó Jordi y Juan? Pues en Francia. Se fueron a Niza, ahí se bautizaron, y los dos acabaron en Estados Unidos. Y parece que Juan lo pasó mal, ¿no? Por los problemas que había allí de todo tipo. Y ahí en el capítulo ese lo comento todo lo que muy bien está diciendo Xavier. Y a Olivera le pasó lo mismo. Lara. No quiero cortarte, solamente tenía otra preguntita. Entonces, obviamente, si se casaron, si Jack Johnson y su esposa se casaron fuera de España, ¿ese matrimonio estaba, o sea, se consideraban casados en España o siendo ella española? No sé si... Me imagino que sí, porque es decir, si ellos están casados, pero a ese punto habría que estudiarlo, como dice Xavier, estudiar en qué situación legal se encuentra una española que se ha casado con un americano. Pero vamos, yo me imagino que si tú tienes un documento que dice que estás casada, pues estás casada. Otra cosa que luego te paguen los puntos en España, los puntos que daban cuando tenías hijos. En la época de Franco, cuando tenías hijos te pagaban los puntos, pero claro, tenías que cumplir con ciertas normas y a lo mejor Eva se quedaba sin puntos. No sé. Pero esa es una buena pregunta. Entonces, Eva Carreras conoció la iglesia porque se enamoró de uno de los militares mormones y se casó con él. Jordi conoció la iglesia. La historia es muy interesante porque, como ya habrá visto Xavier, formaban un grupo catalán que estudiaba todos los grupos religiosos. Entonces estudiaban todos los grupos protestantes y tal, y de repente parece que era un protestante de Suiza, le dijo a Jordi, ¿pero no habéis estudiado a los mormones? Y dice, pues no, es que yo de los mormones solamente sé por lo que veo en las películas. Y dice, pues yo creo que lo deberíais ir a estudiar porque es un grupo muy interesante este. Entonces este grupo de catalanes con Jordi al frente, o con el Jordi como parte del grupo, decidieron aprender algo sobre la iglesia de los mormones. Entonces mandaron una carta a Lago Salado, diciendo, iglesia de los mormones, Lago Salado y tal. Y le respondieron. El que respondió la carta fue el patriarca Valderas, me parece que fue Giver J. Gran, me parece que era el presidente, le dijo a Valderas, contesta a estos españoles sobre la iglesia. Le mandaron folletos, entonces empezaron a estudiar. Y una de las secretarias de Valderas era Betty, que luego se convirtió en esposa de Juan Ventura. Dice que es una aventura interesantísima. Y ese contacto de Jordi hicieron que él se bautizara y se fue a vivir con Betty a Estados Unidos. Después se bautizó Juan. Si no me equivoco, Jordi, creo que se bautizó en el 50. Creo que Juan, no sé si Xavier recuerda ese 50. Sí, algo así. No recuerdo las fechas exactas. O sea, Juan sí que tengo claro que fue en el 52 y en el 53 tuvo que huir a Francia. Creo que Jordi fue en el 50, Juan en el 52, se enamoraron Betty y él y se casaron y se marcharon a vivir a Estados Unidos y toda esa aventura fue muy interesante. Yo estuve en Estados Unidos varias veces, siempre yo visitaba a Juan, estuve con él la última vez, tenía un problema en la pierna y cuando me volví a España se murió el pobre. Pero vamos, yo he tenido muchas conversaciones con Juan y él me dio mucha documentación que yo utilizo en este capítulo que digo. Y otro de los que conoció la iglesia por medio de miembros americanos fue José María Oliveira, que es otro de los que se bautizó de esa misma manera por el contacto con las bases. En el caso de Jordi y Juan, Jordi por la información que recibió desde Lago Salado y Juan por el contacto con los marines de los portaaviones que atracaban allí en Barcelona. Y José María Oliveira la conoció de otra manera. ¿Qué dice ahí? José María Oliveira fue uno de los primeros conversos españoles. Conoció a una americana sud que le habló de la iglesia y empezó a asistir a las reuniones
en la base de Torrejón. Para poder unirse a la iglesia se tuvo que bautizar en Francia. Y ahí tenemos una fotografía que dice... Oliveira y su prometida con el presidente de la rama americana de Madrid y esposa frente de la capilla de Burdeos, Francia, el día de su bautismo, 12 de marzo de 1966. Fue pasando mucho después, ¿no? Es decir, el presidente de la rama dice, oye, mira, este joven abogado que está asistiendo a las reuniones de Torrejón, me imagino que con muchos problemas, había unos españoles que asistían a la base de Torrejón, siempre con miedo, porque los controlaban en la entrada, el ejército español, tomaban nota del carnet de identidad y tal. Y así vamos a tener problemas algún día, porque estamos metiéndonos en religiones que no son la católica. ¿Y quién era él? ¿Quiénes eran? ¿Los de negro o el matrimonio de la izquierda con ella el vestido de claro? Exactamente. Oliveira es el primero de la izquierda con su prometida de claro. Y luego el presidente de la rama vale. con su esposa. Entonces el presidente de la rama dijo, si se bautiza aquí en la base de Torrejón, a lo mejor tenemos problemas diplomáticos. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Lo metemos en mi coche, nos vamos a Francia, lo bautizamos y lo traemos de nuevo. Oliveira contaba que se quedó impresionado de la cantidad de cosas que estaban dispuestos a hacer para tener un bautismo. Es decir, imaginaos lo que significa que el presidente de la rama mete al converso, al futuro, al investigador en el coche, se lo lleva a Burdeos, lo bautiza y lo trae de nuevo. Y él, acompañado con la esposa, y Patricia, que es la novia, que acaba de morir, como sabéis algunos, lo acompañó. Ella le decía, si tú no te bautizas, yo no me caso contigo. Y aquí se bautizó. Así que vemos que la base es un foco de influencia. Los que van uniéndose a la iglesia tienen un contacto de algún tipo con los militares. ¿Patricia estaba allí porque era militar ella misma o era...? No, ella era, como era estadounidense, pertenecía a lo que llamaríamos los civiles, los que se reunían, el personal civil que se reunía allí en la base, que eran o de la embajada o de las empresas multinacionales. Ella pertenecía al personal civil. Y aquí tenemos una fotografía donde están todos los españoles de la época. Con el presidente, con el elder Hinckley y su esposa. A ver, ¿quién quiere leer esta foto? Yo. Los primeros españoles miembros de la Iglesia de Madrid, antes de la ley de libertad religiosa y de la legalización de la Iglesia, eso es lo que es la foto. Sí. El elder Gordon B. Hinckley y su esposa de visita en la base de Torrejón. El grupo de santos de los últimos días españoles creció, aunque la obra misional estaba prohibida, y fue el grupo que sería necesario para que la Iglesia fuera reconocida legalmente años después. Porque luego la ley, cuando se aceptó en el 76, decía, todos los grupos que estén funcionando con servicios religiosos pueden pedir su legalización. Como si no había libertad religiosa, ¿cómo va a haber grupos funcionando? Pero en este caso estaban funcionando en las catacumbas. Y estos son los que pedirían después la legalización de una iglesia que en realidad estaba no ilegalmente, pero sí alegalmente. Pues se supone que ellos no deberían ser mormones. Entonces tenemos, por ejemplo, el primero de la izquierda es Antonio Llorente, que fue el que me confirmó a mí cuando yo me bauticé después. Vemos a Oliveira, que es el cuarto de la izquierda hacia la derecha, y muchos hermanos de la época. Estos son los españoles que había en este momento. ¿Es esa Somoza? Bueno, Charo. No. A la derecha, ¿qué se parece? Charo Somoza se bautizaría en tiempo del presidente Nixon, que fue el segundo presidente, el tercer presidente de Misión de Madrid. Así que este es el grupo de los pioneros que se convertirían en la iglesia española que pediría su legalización cuando se aprobó la ley. Primera ley de libertad religiosa, ya por concluir. Estas son cosas que luego veremos en detalle en los capítulos siguientes. Pero esto ya para cerrar, dice ahí él. El 28 de junio de 1967 se aprobó en España la primera ley que regulaba el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa. Muy bien, esta es la fecha de la primera ley de libertad religiosa de España, el 28 de junio del 67. Y una vez que hay libertad religiosa ya pueden pedir que la Iglesia se reconozca legalmente. 3 meses antes de que yo naciera. Pues, y muchos años después de mí. A ver, Jorge, ¿estás por ahí?
¿Quieres leer algo? Sí, aquí, pendiente. Léenos esto, Jorge. Sí, El 22 de mayo de 1968 se hizo la solicitud oficial de reconocimiento de la Iglesia al Ministerio de Justicia. Esta solicitud no se aprobó porque la persona que encabezaba la solicitud no era española y porque el domicilio social de la Iglesia estaba situado dentro de la base militar de Torrejón. Muy bien. Como el presidente de la rama era un americano, el jefe de las finanzas de la base, de la embajada americana, él tuvo que ser el representante. Vamos a pedir la autorización de la Iglesia de españoles. Y el presidente de la rama de los españoles o de los no militares era un estadounidense. Entonces él firmó la solicitud y no había ninguna capilla fuera de la base, todos se reunían en la base. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué domicilio ponemos? Pues el domicilio social es la base. Y claro, en el Ministerio de Justicia digo, pero es que un americano no lo puede pedir y la base militar no es un lugar donde español, digamos, para un centro de reunión. Entonces dijeron que no. Entonces hubo una segunda solicitud. A ver, Jorge, lee también la segunda. El 17 de octubre de 1968 se presentó en el Ministerio una segunda solicitud de reconocimiento legal de la Iglesia. En esta ocasión, encabezada la solicitud, un español, Oliveira, y el domicilio social era la casa de uno de los miembros. Es decir, relevaron al americano porque ya se volvía a su casa después de cumplir su servicio profesional en la embajada, nombraron como presidente de la rama a Oliveira, entonces ya pudo él encabezar la solicitud y dijeron, bueno, y Oliveira dijo, yo pongo mi nombre, pero ¿qué domicilio ponemos? Pues claro, el que ponga su domicilio, en aquella época uno se sentiría quizá expuesto a, ¿no? Y Fotheringham era el director general de Kodak en España. Y él tenía una casa que le había puesto la Kodak y le dijo, bueno, pues pon mi casa como domicilio social. Así que tenemos a Oliveira, un español, y luego la casa de Fotheringham, que obviamente estaba fuera de la base militar. Entonces ya esa solicitud sí se aprobó y la Iglesia se reconoció oficialmente el día 22 de octubre de 1968. Es una fecha importante. Y a partir de este momento ya la Iglesia es legal. Y ya lo único que faltaba es la dedicación. Una vez que España estuviera dedicada ya podían empezar a mandar misioneros. Marion G. Romney estaba en España visitando como el apóstol encargado de Europa y de repente dijo, yo creo que España está preparada para la dedicación. Yo no he venido para eso, pero creo que estáis listos. Entonces ya habló con Lago Salado y pidió permiso a la presidencia de la Iglesia para dedicar España. Dijo, ¿me autorizáis para que dedique España ya que estoy aquí? Yo creo que es el momento. Y era el 20 de mayo de 1969, fueron a la Casa de Campo y allí se dedicó España. Hablaremos un poco más detalladamente después. Así que a partir de esta fecha, 20 de mayo del 69, España ya estaba dedicada y lista para la llegada de los primeros misioneros. Esta es una fotografía que me compartió conmigo Marisol Portomarín, si no me equivoco. Aquí están los primeros 4 misioneros, con el que está arriba en los escalones es Fotheringham y el que está abajo es del Church News, que está haciendo un reportaje para la Iglesia. Los primeros misioneros fueron... Estamos hablando aquí en junio de 69, que es cuando vinieron, Elder Ward, Elder Hernández, Elder Barco y Elder Hinckley. Elder Hinckley era hijo del presidente Hinckley. Dijeron, ¿de dónde los sacamos a los misioneros? Tienen que ser misioneros que cumplan 2 requisitos. 1, tienen que hablar español perfectamente. 2, tienen que tener mucha experiencia misional, porque no podemos mandar a gente nueva allí, porque tiene que ser gente experimentada. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a la misión de Argentina Norte y sacamos de allí a 4 misioneros que terminen, les pedimos que extiendan su misión y que la extiendan en España. Así que estos misioneros extendieron su servicio misional, en lugar de marcharse a su casa, vinieron a España, hablaban español ya perfectamente y tenían la experiencia de misioneros que habían estado sirviendo ya 2 años. Y los mandaron a España y aquí empezó la obra misional con ellos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en España? Pues llegaron en junio, yo creo que estuvieron julio, agosto, septiembre, yo creo que estuvieron 1 mes o 2. Lo tengo ahí, lo veremos cuando hablemos de los primeros misioneros. Y entonces ya todos se volvieron a su casa, pero el presidente de la misión de Argentina Norte era el Elder Scott, luego sería el apóstol, el presidente Scott, que es el que seleccionó a estos misioneros y los mandaron para España. Y ya llegaron los primeros misioneros, pero todavía era parte de la misión francesa, así que estos misioneros iban a París, recibían capacitación y luego los mandaban a España. España era parte de la misión francesa, pero de habla española. Hasta que se organizó la misión de España en julio del 70, se separó de la francesa y el presidente de la misión de España asumió también la responsabilidad del distrito del Mediterráneo Occidental, que quedó funcionando ya no bajo la visión francesa, sino la visión española.
Así que el presidente de misión de España supervisaba la Iglesia española y la Iglesia americana. Así que esta es toda la historia. Y todos estos acontecimientos pues no fueron casuales. Si buscamos las coincidencias, entre comillas, descubrimos varias que indican que la mano de Dios estaba ahí presente. Entonces vamos a ver, primera coincidencia para terminar. A ver, Xavier, léenos esto. No fue una coincidencia que... Las puertas de España se abrieran cuando, y como lo hicieron, los principales obstáculos se superaran, permitiendo a estos militares reunirse y practicar su religión, no solo dentro de la base, sino fuera de ella, la ayuda agrícola fuera tan importante en los acuerdos, y permitiera así que el elder Ezra Taft Benson fuera el primer ministro del gobierno americano en visitar España, incluso antes que el presidente. Un grupo de españoles se uniera a la Iglesia antes de la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa, y varios de ellos pudieron encabezar la solicitud de reconocimiento de la Iglesia. Muchas gracias, Xavier. Esto es muy importante porque es una de las preguntas que vamos a dar ahora mismo. El tercer grupo, Steve tiene esta pregunta, como habréis visto en el grupo. Es decir, ¿qué es lo que fue no coincidencia? ¿Qué es lo que muestra que Dios estaba ahí preparándose para abrir la puerta? La Ley de Libertad Religiosa fue en el 67, pero tenía que haber una iglesia preparada para cuando la Ley de Libertad Religiosa se aprobara y dijera, bueno, pues todos los grupos religiosos que tengan actividades en el país tienen permiso para solicitar su reconocimiento legal, decía la orden del Ministerio de Justicia. Y claro, eso era imposible para una iglesia como esta que no entra en España. Los protestantes estaban allí, pobrecillos, sufriendo mucho tipo de persecución, pero ya estaban ahí. Pero en nuestro caso no iba a haber miembros de la Iglesia de Jesucristo si la ley no lo permitía. Y hasta que la ley no lo permitió, pues no se pidió el permiso. Y ese permiso se consiguió gracias a la iglesia en las catacumbas. Porque el grupo de las catacumbas fue el que salió a la superficie y pidió el permiso que se concedió, pero como vemos en una segunda solicitud. En la primera incluso fue difícil por lo dicho. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario antes de separarnos como grupos de trabajo y luego reunirnos de nuevo? Que tenemos poco tiempo. Yo tengo una pregunta, Faustino. Jorge. Sí, tengo una pregunta rápida. Entiendo que las dos zonas más potentes de militares en España eran Madrid y Rota. ¿Es correcto eso? Que las dos zonas más... Yo creo que sí. De miembros. Rota tenía más militares que casi toda la zona de las bases de España, de América, porque tenían varios distritos en el sur de Europa, que incluso en Grecia y todos estos sitios, pero cuando haces un estudio de todas las bases militares de todo el sur de Europa, Madrid tenía más militares que ninguna otra y por tanto más miembros de la Iglesia y era uno de los puntos más potentes. Y luego el otro pues era Rota, que incluso continuó después. Es que lo pregunto porque entiendo que la Iglesia de Madrid la ayudó mucho a establecerse el fundamento, me imagino, los militares, porque yo de alguna manera siempre veíamos a todos los de Madrid venir y ¡guau! Es que son de Madrid, los de Madrid siempre tenían un grado, son más miembros, teníais ahí más conocimiento y tal, pero luego me sorprende lo de Rota, lo de Cádiz, porque yo me acuerdo cuando estaba en la misión, era uno del norte y todo el mundo de Cádiz, y dices tú, pero bueno, estos de Cádiz, ¿qué pasa? ¿Son Efraín Premium o algo? Quiero decir, algo pasaba ahí, entonces que lo asocio también a que vayan a base que también ayudó a establecer esa cultura y cimiento o va por otro lado, es que son especiales. Cuando estudias del desarrollo de la Iglesia en España te das cuenta que el desarrollo empieza en torno a las bases. La única excepción es Barcelona, que la potencia de población de Barcelona le permitía ser también una ciudad muy importante aunque no tuviera una base en su día. Pero ciertamente la iglesia comienza alrededor de las bases militares. Entonces encuentras una iglesia fuerte en Madrid, una iglesia fuerte en Cádiz, una iglesia fuerte en Sevilla. En Zaragoza no tanto porque por alguna razón aquella base parece que no tenía mucha implantación, quizá por falta de población y demás alrededor, pero ciertamente la iglesia empieza en torno a las bases. Y con la excepción de Barcelona, que el presidente de la misión mandaba misioneros allí porque era entonces nos hubiera hecho falta una base en el norte. Una base allí, por ejemplo, en Gijón. O en Coruña. En Coruña, por ejemplo. Muy bien, pues esto es la cosa. Entonces, nos separamos. Un comentario que me ha venido a la mente, Faustino, cuando estaba investigando también sobre la historia de la Iglesia, ahora que habla sobre haciendo historia local, ¿no? Para acabar de completar la historia de España, pues que tampoco es coincidencia que de hecho Juan Ventura, su esposa, acabara de secretario del presidente Kimball, y fuera muy amigo del presidente Kimball porque también se tradujeron al catalán el libro Mormón y Doctrina y Convenios.
y después en el 72 lo mandaron de vuelta para poder predicar también el Evangelio aquí y que llegara el Evangelio a muchos más lugares. De hecho, que las primeras conversiones del Evangelio, que el Señor los elige muy, muy detalladamente, porque Oliveira, siendo abogado, seguramente sabía cómo presentar las cosas al Ministerio de Justicia, y el caso de Ventura, pues la conexión está pues, ya con Consejo del 12 para poder también potenciar el Evangelio concretamente en Barcelona. Eso que me ha venido a la mente. Juan Ventura estaba entre Estados Unidos y él siempre tuvo su piso en Barcelona. Yo me acuerdo cuando se hizo una reunión especial, que yo estuve también allí para despedirlos porque ya vendieron el piso y ya no volverían. Pero sí, él estaba en un puente entre Barcelona y Lago Salado y ahí andaba y por supuesto su influencia ayudó naturalmente a la Iglesia. Entonces hay un campo muy interesante, el estudio del principio de la Iglesia en las bases, la influencia de los primeros miembros de la Iglesia, Juan Ventura, Oliveira, Juan y Jordi y demás. Luego Jordi se apartó de la Iglesia, pero mantuvo una buena relación con ella. Y es muy interesante toda esa etapa del principio de la Iglesia. Y yo espero que los que estáis allí en Asturias, Galicia, etcétera, que tenéis que hacer un registro, una historia del comienzo de la Iglesia, por ejemplo, como está haciendo Xavier en Cataluña, para que no se pierda. Mi libro es mi historia, que me ha durado 30 años de escribirla, es la base sobre la que tenéis que edificar las historias locales, que no se pierdan. Los registros históricos locales son los que mantienen esa información. Así que ahí tenemos un campo muy interesante de investigación. Sabéis muy bien cuáles son las 3 preguntas, ¿no? Están en el grupo. Entonces vamos a dividirnos en 3 grupos y después de unos minutitos, no queda casi tiempo porque se nos ha hecho muy tarde, nos reunimos para que me contéis qué es lo que habéis discutido. ¿Estamos ya casi todos? Pues venga, tenemos unos minutillos. Grupo número 1 tiene 1 minuto. María José, que lo estabas diciendo tú muy bien, ¿dónde estás? Venga, va. Vale. Venga, María José, 1 minutillo. Bueno, pues la pregunta era, ¿qué es lo que permitió que los miembros de la Iglesia tuvieran reuniones en España antes de que se aprobara la primera ley de libertad religiosa? Pues fue lo del acuerdo que hubo entre los americanos y España para que pudieran reunirse dentro de las bases, porque ya que no podían hacerlo de ningún otro modo, pues como mínimo para que pudieran tener un lugar donde poder hacer sus reuniones. Eso sí, lo que tenían la condición de que no podían invitar a nadie, o sea, ningún español podía asistir a esas reuniones, era cosa de ellos, entre ellos, y ellos se entienden. Nadie más podía saber nada, ni nadie más estaba invitado, ni nadie, nada. Que al final todo pasa por algo. Fíjate que luego surgió lo del presidente Benson, que lo llamaron también para, o sea, todo, como digo yo, todo estuvo hecho a propósito por nuestro Padre Celestial. Todo fue movido por él. Muy bien, pues eso es lo que comentarán el grupo tercero. ¿Alguna cosa más, María José? No. Muchas gracias, María José. Segundo grupo, ¿quién es el que representa a los jefes? Soy yo. Adelante, 1 minuto. Sí, Lola pregunta, ¿qué es el distrito del Mediterráneo Occidental? Estaba compuesto por las diferentes bases estadounidenses, tanto en España, Portugal como en el norte de África, en las que había miembros militares de la Iglesia. Y era la forma en la que gestionaban de la Iglesia. ¿Vale? Y luego la segunda pregunta era ¿cómo ayudó al desarrollo del distrito del Ezra Benson? Y bueno, seguida la pregunta, ¿por qué pudo prestar esta ayuda? ¿Vale? Lo que consiguió el Elder Ezra Benson fue que gracias a su papel como como secretario de Agricultura, logró que se estableciesen reuniones de la Iglesia dentro de las bases, cosa que en aquel momento pues era impensable. Y también logró, gracias a todo lo que fue desarrollando las influencias, que con los años se consiguiese la rama de Madrid y por ende que se aprobase la ley de libertad religiosa por parte de la Iglesia. Muy bien, Adrián. Y una iglesia fuerte de Madrid es interesante porque fue desde ahí, ¿no?
Desde que se hizo la solicitud oficial, y como estaba comentando antes Jorge, la Iglesia de Madrid era la más fuerte por el número de militares. Eso influyó mucho más en la población española, hubo muchos más españoles bautizados y estos españoles fueron los que prepararon el camino. Y como bien decía Jorge, Oliveira fue el que lo solicitó y era abogado. Entonces, parece que estaba todo, no sé, es como si estuviera todo ya preordenado, ¿no? Predicho y preparado. Y de esto habla entonces el tercer grupo, habla de estas, gracias Adrián, tercer grupo, estas casualidades que comentaba Adrián hace un momento. Venga, ¿dónde están las casualidades causalidades? ¿Quién representa? ¿Quieres decirlo tú, Xavier? Bueno. Venga. Molt bé. Bueno, lo que comentábamos al final de la clase, ¿no? El hecho de que venga el elder Ezra Taft Benson en el 57 como representante de la Iglesia y pueda demostrar pues, que los mormones no son gente rara ni gente mala, que la Iglesia, precisamente, llegaron muchos militares mormones a la base, principalmente la de Madrid, y como decías tú, pues que de esa manera pudiera hacerse una rama fuerte en la capital y que de esa manera pues permitiera pedir el reconocimiento de la Iglesia. Casi al momento con la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa. Y se me ha olvidado qué más cosas me has comentado. Pero ver que todas estas pequeñas cosas ir mandando tantos militares americanos que eran mormones a la capilla, igual que entre a España, y entre los primeros militares americanos que se mandan, que hayan 4 mormones, pues que el Señor estaba preparando el terreno para que se pudiera fundamentar la Iglesia en España y que se pudiera abrir eventualmente para la predicación y para que se pudiera dedicar y que ahora mismo podamos estar haciendo esta clase por Zoom. Muchas gracias, Javier. Muchas coincidencias y muy interesante ver la mano de Dios cómo se manifiesta y cómo va preparando el camino. Muy bien, pues vamos a ver el próximo día, vamos a ver cómo surge la Ley de Libertad Religiosa, que eso es otra cosa maravillosa. Yo estuve en el Congreso de los Diputados, allí en las Cortes, allí un archivo de todos los debates que se hicieron en las Cortes para que se aprobara la ley, fueron muy amables, me dieron mucha documentación y preparé pues todo un desarrollo de cómo poco a poco se fue aprobando una ley que nadie quería aprobar. No querían que hubiera libertad religiosa porque se confundía la unión política con la unión religiosa. Y se pensaba que si se rompía la unión religiosa con diferentes iglesias, se rompería también la unión política. Así que partido único, religión única y una grande y libre, ¿no? Entonces, claro, aquello se veía que si no había una sola iglesia, aquello sería un problema para la unión de España. Entonces, los debates de las Cortes es apasionante todo el seguimiento de toda la documentación que me dieron en el Parlamento, en las Cortes, y en parte pues están ahí en la tesis doctoral o en el libro, según lo que hayáis mirado. Así que el próximo día estudiar toda esta parte y vamos a ver cómo la Ley de Libertad Religiosa surge en un ambiente de mucha tensión y mucha fuerza, o sea, de mucha pelea, mucho debate, hasta que finalmente se consiguió. Y podemos ver que la Iglesia Católica está detrás. 2 puntos muy interesantes de estudio. Primero, ¿por qué entran los mormones, con perdón, en España? Pues un acuerdo que firmó Franco. Y Franco, en cierta manera, de una manera indirecta, abrió la puerta a la Iglesia de Jesucristo. Y después, ¿por qué se aprueba la Ley de Libertad Religiosa? Pues por la influencia del Concilio Vaticano II. Así que la Iglesia Católica está detrás de la libertad religiosa y Franco está detrás de la libertad para que lleguen grupos religiosos. Entonces, eso es un punto muy interesante. Así que mirad de qué manera el Concilio Vaticano II es el que abre la puerta para que haya una ley de libertad religiosa y finalmente la Iglesia se reconozca. Así que está Franco y la Iglesia Católica detrás, aunque parezcan los obstáculos, fueron las fuerzas que abrieron las puertas para que la Iglesia llegara a España. Franco y la Iglesia Católica. Aunque tradicionalmente se ven como son los enemigos de la libertad, se convirtieron en los aliados de esa libertad. Y lo vamos a ver el próximo día. Así que leed todo lo que podáis y adelante con ello. ¿Algún comentario antes de despedirnos? ¿Estamos de acuerdo entonces? Muy bien, pues entonces leed todo lo que podáis y el próximo miércoles a las 7 de la tarde tendremos aquí un debate
que yo creo que es apasionante. Cómo se consigue que la ley de libertad religiosa se apruebe en España y cómo el Concilio Vaticano II está detrás de esa libertad. Entonces la Iglesia Católica se convierte en el instrumento que Dios utiliza para dar libertad a España de religión. Así que es un punto que yo creo que poca gente conoce, pero que nosotros vamos a debatirlo el próximo día. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, cerramos con una oración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, Dayana. ¿Quién es Dayana de las dos? Yo. Pues Dayana, ¿nos haces tú la última oración? Sí. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Que aproveche a los españoles y los americanos todavía no comen, ¿no? ¿O sí? Bueno, que cenen los españoles y que comen los americanos. Adelante, Dayana. Nuestro querido y amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, por haber podido estar en el instituto, por haber podido aprender más sobre tu Evangelio y cómo llegó a España. Te pedimos que, por favor, podamos aprender más de tu doctrina y podamos aprender más de la historia. Te pedimos que por favor nos bendigas en lo que queda de semana y esa oración la queremos dejar en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, Faustino. Buenas tardes, noches, según el país. Gracias. Adiós. Gracias, americanos, por habernos permitido venir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Miquel. Miquel ha estado vigilando, estáis todos ya controlados. Yo me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por la clase y a los que habéis participado. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.